interesante. Hoy, pues, les doy la bienvenida a esta sesión en la que hablaremos acerca del presente, futuro y la educación STEM. Como mencionábamos hace un momento, seguramente surgirán preguntas y si puedes hacer estas preguntas a través del botón de Q&A, mucho mejor. Presente, futuro y educación STEM. Bueno, como saben, la vida es un continuo y muchas de las ideas y de las costumbres y creencias que tenemos actualmente vienen desde antiguo y heredamos lo que las civilizaciones anteriores han hecho en tecnología, en avances sociales, en avances de medicina, en avances de relaciones, en cualquiera de los múltiples aspectos que tiene la vida de una persona, la vida del ser humano, desde su infancia hasta que nos despedimos de este mundo. Y pues quisiera hacer un breve repaso de cómo llegamos aquí, cómo es que surgió la educación del presente y mucho fuertemente está influenciada por cómo es que se concebía la educación al principio de los tiempos, ¿no? Los griegos, si me voy milenios atrás, un par de milenios atrás, no tantos, al menos de la historia conocida, pues los griegos estudiaban muchísimo el intelecto y el cuerpo. Esto es de que sí que había una preparación intelectual, sí había una preparación guardando un poco la distancia, pero pues cuidaban lo que pensaban, al mismo tiempo que cuidaban también de su cuerpo. O sea, aprendían también cómo cuidar de su cuerpo, atendían artes militares, pero también aprendían a bailar, aprendían a expresarse, aprendían a conducirse, digamos, en sociedad. Era una mezcla interesante. Si lo regionalizo un poquito más, los aztecas en nuestra región estudiaban también religión y estudiaban artes militares, porque eran cosas que necesitaban en ese momento. Las conquistas, incluso si me regreso un poquito con los romanos, también estudiaban artes militares porque necesitaban ese poder de conquista para expandirse y mantener un poquito el control social, ¿no? Eran habilidades que sin ellas su sociedad no iba a prosperar, ¿no? Iba a ser un poco distinto. Y no significaba que absolutamente toda la población aprendía, pero sí que significaba que al menos los hijos de la nobleza iban a estas escuelas, ¿no? Eran un grupo, pues no, tal vez no era un grupo élite, pero sí era un grupo seleccionado de personas que iban al Calmecac, por ejemplo, ¿no? Y todo esto lo hemos heredado y empezando este siglo actual, evidentemente seguimos bastante influenciados todavía por el tipo de educación que llevábamos desde el principio del capitalismo, más o menos, desde el principio de la era industrial. Y pues los eventos que marcaron el siglo pasado, como la fabricación de armas que necesitábamos para las guerras, misma situación, una situación similar a mantener el control, tratar de mantener el equilibrio hasta que las cosas pues ya no se pueden mantener en control, pero necesitábamos esta fabricación de armas para políticas internacionales y cuando acabaron estas situaciones, las fábricas de armas se convirtieron en fábricas de electrodomésticos, ¿no? La gente estaba un poco como, uy, ya fastidiada de tanta inestabilidad mundial a mediados del siglo pasado, después de las dos guerras mundiales del siglo pasado. Y pues no es que nos hayamos puesto de acuerdo, pero sí que todo el mundo empezamos a dejar un poquito de lado la milicia y empezamos más bien a decir, a ver, necesitamos calma. Y vinieron décadas de mucha prosperidad, vinieron muchas décadas de salir de la pobreza a un ritmo acelerado y poco a poco pues fuimos empleándonos ya no en las armas, sino en los electrodomésticos. Las skills, las herramientas que necesitábamos desde entonces, pues han sido muchísimas herramientas para hacer tecnología que se ha ido pues incrementando, ¿no? Y estas fábricas moldearon también las escuelas que tenemos actualmente, ¿no? Al menos hasta hace un par de años. Las escuelas pues eran esta misma idea de secuencias rígidas y estructuradas en la que todo está planeado y en la que la mayoría de los países se premiaba la memorización, ¿no? Eso pasaba un poco. Ahora, claro, hay una relación también de cómo estos objetos se iban pues produciendo aceleradamente. Empezamos fabricando carros, pero luego terminamos fabricando
laptops, celulares, en las que cada vez hay menos personas en las líneas de producción. Yo estudio ingeniería industrial y durante la carrera y un poco después de la carrera me tocaba visitar muchísimas fábricas en el norte del país, aquí en México, y hay una como cantidad impresionante de robots que son súper especializados y que evidentemente fueron desarrollados por personas que se dedican a las áreas STEM. Y es raro incluso, la última fábrica a la que fui, tal vez hace 3, 4 años, que me pasé un tour detallado por una de las fábricas, fue una fábrica de cigarros y había tal vez un empleado. Todos los cigarros son perfectamente hechos por un montón de robots chiquitos y grandes y ya casi no hay personas. Hemos ido cambiando un poco las habilidades que necesitábamos con el paso de las décadas y las personas pues van dedicándose a otros nuevos trabajos gracias a que alguien inventó máquinas a través de ciencia, de tecnología, de muchísimas matemáticas, ¿no? Hemos ido pasando por una serie de cambios sociales, ¿no? Y aquí quisiera comentar, ¿qué diferencias crees que hay entre estas dos fotografías? Tal vez se visten similar. Me gustaría, tal vez levantando la manita, si pudieras, no sé si puedo cederte el micrófono, por aquí hay forma de... Sí, si quieres que levante la mano, Carlos, yo le habilito el micrófono por acá. Sí, hagamos un par. ¿Qué Sí, diferencias claro que sí. encuentras entre estas dos fotos? Son más o menos de principios del siglo pasado, la de la izquierda, y de finales de mediados del siglo, más bien, mediados del siglo, la foto del lado derecho. Dos personas que nos digan brevemente qué diferencias encuentran. Alguien que quiera participar, por favor, levante su mano virtual. Ya está por aquí Ramiro. Ramiro, te va a permitir hablar. Ya está habilitado tu micrófono. Adelante. Hola, Ramiro. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, pues de entrada yo veo, bueno, nada más la diferencia de los años, como dices, veo que estos son los de mi derecha, que no sé si también sea tu derecha, son más jóvenes y como que un poquito Okay. más, menos acartonados, digamos, ¿no? Veo el sombrero ya juegan con él, ¿no? No lo tienen tan, bueno, esa es una diferencia que noto. Así de es verdad, entrada. muchas gracias. Ujú. Uno Perfecto. más. Vamos con el segundo. Está Marlon por ahí. Te voy a permitir hablar. Adelante. Buenas tardes. Veo la diferencia como en la comunicación. En una fotografía veo el par de señores como muy secos, como muy en lo suyo, y ya acá empiezan como a compartir un poco sus ideas. Es verdad, es verdad, es verdad. Aquí hay mucha diferencia también aunque en la foto izquierda denota algo de igualdad, también denota algo de jerarquía. No son de la misma edad, pero hay un tono de respeto Es como un máximo y respeto. sí, pues con mucha ceremonia, lo cual no quiero decir que estoy mal, simplemente estoy denotando diferencias, ¿no? Los otros se ven un poquito más relajados, los sacos son un poquito más flojos, ¿no? De nuevo, quiero hacer la misma pregunta, pero ahora adelanté un poquito el tiempo. Todavía no estamos a mitad de este siglo, pero cada vez nos falta menos. Llevamos el 22% casi, estamos entrando al 22% de este siglo. ¿Alguien más? O Marlon, ¿qué ves aquí? Bueno, empiezo a notar ya la interacción no con las personas, sino ya con dispositivos electrónicos. Y se le ve muy concentrado al joven. Se ve muy concentrado. La atención la captan los dispositivos, que no quiere decir que no esté hablando con alguien. Tal vez está muy atentamente escuchando a alguien más. Tal vez está muy atentamente escuchando a alguien más, ¿no? Tiene razón, como nosotros en este momento. Exacto, exacto. Muy buena observación. Un último. ¿Qué más diferencias se encuentran en estas Claro. dos fotos, 2022 versus mitad del siglo pasado? Le Alfredo. habilité su micrófono a Alfredo. Adelante. Buenas tardes a todos, muy amables. Yo la diferencia que noto es que con la foto de la derecha y la de la izquierda, donde está el joven con los dispositivos,
es que el joven está vestido de forma diferente, ¿no? Muy, muy informal, muy quitado de la pena. Entonces, a diferencia de los que están a la derecha, que están todavía formalizados, ¿no? La Exacto, forma de vestir, exacto. básicamente. Hay más estandarización, son más semejantes que diferentes, al menos lo que superficialmente alcanzamos a ver, lo que nos deja hablar una foto, pero se parecen los de la derecha, todavía. En la Ujú. izquierda, y esto seguramente le pasa a tus hijos, a tus sobrinos, a los de, me atrevería tal vez a decir de 30 para abajo, a lo mejor, exagerando un poquito, pero hay estilos muy variados, ¿no? Si lo comparamos un poco con los estilos que se vestían en los 50, tal vez eran mucho más estándar, había menos variedad de cosas por usar. También, ¿no? No era solo que ellos quisieran, sino que aunque quisieran diferenciarse, pues no había tantas diferencias, ¿no? De qué escojo. Entonces, definitivamente hemos cambiado. Esto no es nada nuevo, pero sí que la manera en la que los objetos que inventaron los del siglo pasado, esto es, los primeros estudiantes de STEM, que fueron los del siglo pasado, son los que usamos hoy para conocer e interpretar la realidad. Es una consecuencia, ¿no? Estas, pues, microquejas que de repente tenemos de, hey, siempre, mucho celular, siempre estás en tu celular, ¿por qué siempre traes tus AirPods? O como convive más en la... Pues es verdad, pero no fueron inventados por los que los usamos la mayor parte del tiempo, fueron inventados por la generación anterior, ¿no? Eso pasa. Y estos objetos crearon nuevas realidades. Ya tenemos más variedad de objetos. No es solamente nuevas maneras de vestir y muy variadas maneras de vestir. Estos nuevos objetos, pues, forman expectativas a través de estos objetos. Los mismos objetos nos han ido moldeando nuestra forma de interpretar la realidad y de tener una expectativa distinta de lo que es la realidad alrededor de nosotros, ¿no? Esta constante relación como humano-objeto es inevitable. Nacemos rodeados de objetos y crecemos, morimos rodeados de objetos. Entonces sí que afecta nuestras formas de concebir el mundo. Pensamos que el mundo es como lo vemos en la pantalla. Y recordé aquí una frase de don Eugenio, fundador del TEC, que mitad del siglo pasado, volvemos a denotar la forma de vestir. Don Eugenio le decía a su hijo Manuel, ya sabes que el colegio es la base para toda la vida, porque allí se educa a uno a ser hombre, o se refería a ser humano, y a absorber los conocimientos para tener éxito en los negocios y empresas posteriores. Esto lo decía del colegio, porque esto es lo que había en 1948. Pero hoy, los objetos han cambiado también la forma de aprender. Hoy hay otras formas de aprender. Si quieres aprender cómo vivir, lo puedes encontrar en YouTube. Si quieres aprender qué se vale y no se vale copiar de la música, lo puedes aprender en Internet. No solamente tomar fotos, eso es como lo más evidente, ¿no? Puedes como que simplemente o sencillamente aprender a tomar fotos, pero puedes aprender de todo a través de la pantalla. Hay nuevas formas de aprender. Y entonces podríamos preguntarnos, si es tan fácil el acceso a cualquier tipo de información, entonces, ¿qué necesitan realmente estos estudiantes? Si lo tienen todo en un clic. Pero ¿qué les podemos ofrecer? Especialmente en áreas tan específicas y de alta sofisticación como es aprender las habilidades STEM. ¿Qué necesitan? Y entonces depende un poco más de qué tipo de estudiante tenemos frente a nosotros, ¿no? Yo recuerdo allá por 2015, 2016, de repente en las clases que doy, yo doy clases de diseño y de innovación, doy clases de emprendedor, doy clases de diseño de experiencia, y de repente alguno que otro alumno levantaba su celular y yo decía, está tomando foto de la tarea, está tomando foto del slide. Y 30 segundos después no bajaba la mano, y un minuto después no bajaba la mano, y yo me daba cuenta entonces que me estaba grabando mi clase.
y los dejaba, ¿no? No es que me pidiera permiso, pero si la estaba grabando es porque la iba a volver a ver. Ayer di clase, 7 de la mañana, empecé a grabar presencial, es una clase híbrida. Entonces yo empiezo a grabar en Teams y hay gente en el salón. Y yo grabo, doy mi tema, pongo pausa a la grabación para que ellos trabajen en equipo media hora y de repente hay preguntas. Y dejé pausada la grabación y me dicen, profe, no está grabando. Entonces mi respuesta natural fue, pues es que están en equipo cada quien trabajando, como por qué necesitarías grabar ¿no? Trabajando en silencio, la gente va y viene. Y me dice, no, pero yo sí quiero escuchar las preguntas de los demás. Graba toda la clase, graba las 4 horas, ¿no? Seguidas, así de, ok, ese es el tipo de estudiante que tengo frente a mí, un estudiante que le interesa hacer como rewind, volver a ver la clase, incluso volver a ver las preguntas que tienen otras personas dentro de la clase o en Teams conectados. Hay distintos tipos de estudiante, ¿no? Uno de los ejercicios que a mí me sirve muchísimo es crear tipos de estudiantes, como tipos de personas. La empresa que le he visto que mejor le funciona esto es Spotify. Spotify tiene 5 tipos de oyentes distintos. No todos son los que escuchan música. Hay muchísimos que solo entran por los podcasts cada vez más. Y entonces atiende segmentos de oyentes. Y así es como puede atenderlos mejor. Y a mí me pareció una buena idea y empecé a segmentar a mis alumnos. Y hay muchísimos grupos, pero en concreto yo encuentro más o menos 3 tipos de estudiantes. Esto es lo que en mi experiencia ha servido un poco. Hay un estudiante que es como muy promedio, esta es la mayoría, que son personas que necesitan guía. O sea, llegan a la clase pensando en, aquí yo vengo como a recibir algo y entonces estoy presente o medianamente presente si quieres, pero están ahí y en su cabeza pues no existe ningún otro horizonte más que el fin del semestre, ¿no? ¿Cuándo se acaba esta etapa de mi vida? En mayo. Listo. En mayo me voy de vacaciones y en septiembre, agosto, por ahí pues volvemos a empezar y a ver, pero no tienen un horizonte largo y, ¿sabes? Mediano plazo es diciembre. Este es un estudiante bueno, tal vez de 8, que están porque saben que tienen que cumplir un poquito como, pues esto es lo que sigue en la vida. Saben un poquito qué es lo que esperan de la vida, pero no tanto. Luego hay un segundo tipo que yo he encontrado que para mí estos son los ideales. O sea, he tenido alumnos que ya trabajan y entonces son autodirigidos. Estos ya tienen sus empresas, ya cobran súper bien por un logo, hacen freelance y ganan muy bien por hora. Estos tienen experiencia laboral y entonces viven en el futuro. Están en la clase porque yo les voy a enseñar alguna que otra herramienta que ya pueden aplicar en su clase. De hecho, me piden mi WhatsApp, me mandan audios y me dicen, oye, tengo un cliente que es así. O sea, estos son casi como tú por tú. Con el profe a ver, yo ya estoy trabajando, yo vengo a la escuela porque me interesa tener nuevas habilidades que ya estoy aplicando, ¿no? Esto es como si algún alumno tuyo ya trabajara en un departamento de ingeniería, ya estuviera en una fábrica, ya estuviera en un laboratorio y entonces va a que para mí te digo esto es lo ideal porque entonces vienes concentrado a la clase y más bien hasta sientes que te estorban un poco el ritmo de los otros, ¿no? Porque tú vas más adelante. Y finalmente, hay un tipo de estudiante que yo le llamo, que es un estudiante un poco especial en el sentido de que pues necesitan más bien apoyo más que una guía. Este es un apoyo tal vez un poco más emocional, es un poco un apoyo de tiempo, es un poco también un apoyo de cercanía, de saber que no nada más está ahí y le encargas cosas y no hay una relación transaccional de tarea, calificación, sino una relación más humana. Pasa con los 3, pero este es un poquito más, está un poco más necesitado de esa relación. Entonces este aprende a su ritmo y mi impresión por la experiencia que he tenido es que vive un poquito más en el pasado. O sea, no es que tenga necesidades especiales, pero tal vez a veces sí. Tal vez sí necesita entender las cosas un poco más despacio, ¿no? Y quisiera poner algunos ejemplos para dejar un poco más claro a qué me refiero.
Un estudiante promedio es el típico estudiante que tú puedes ver que a veces le va bien y a veces le va mal. ¿Quién sería el ideal? Tal vez es Sheldon Cooper. Un estudiante así como yo ya le sé, o sea, a mí, yo saco 10 pero solito, o sea, no necesito estudiar tanto y esto de la materia, si quieres te ayudo y soy el asistente y le enseño a los demás y se mueve solo. Luego estos especiales, algunos que necesitan apoyo, quise poner a Tomás Alva Edison porque Tomás Alva Edison batallaba mucho en la escuela. Pero es de los genios más brillantes que hemos tenido en la historia de la humanidad. O sea, hay muchísimas patentes que vienen de Tomás Alva Edison y ha hecho e inventó muchísimos de los aparatos del siglo pasado, antepasado. O sea, su mamá hizo homeschool con él. Tomás Alva Edison tuvo que ser dropout, se tuvo que salir de la escuela, pero necesitaba apoyo y lo recibió. Y gracias a eso, y es que no significa que sean flojos, sino no significa que no aprendan. Significa que van a su propio ritmo. Me recuerda un poquito también, y no por chotear el ejemplo, por repetirlo, pero Steve Jobs fue un poco así. También se salió, también tenía un poco de problemas para aprender, y mira lo que han logrado. Esto quiero decir que no son estudiantes problemáticos, son estudiantes que tienen otro ritmo de aprendizaje y que algunos son unos genios ahí untapped, que no hemos descubierto el potencial, que tal vez nos dejamos llevar un poco por la apariencia del ritmo de aprendizaje, ¿no? Y bueno, ¿y cómo le hago para atender a todos estos, no? Si yo estaba acostumbrado a llegar, dar mi clase e irme, y ahora, gracias a la virtualidad y gracias a este empuje que hay y la competencia y la facilidad y la instantaneidad que hay para el aprendizaje, especialmente cuando el alumno sabe para dónde va y el horizonte que tiene de tiempo es mucho más lejano, ¿cómo le hago? Bueno, quisiera que tú y yo hiciéramos un ejercicio el día de hoy y para eso te pido que te vayas preparando con una hoja y una pluma o bien con un PowerPoint que tengas por ahí abierto y tal vez puedes trabajar muy bien en un PowerPoint. Quisiera hacer un pequeño ejercicio llamado mapa de empatía. Probablemente hayas escuchado, esta es una herramienta de diseño que la usamos muchísimo cuando queremos entender la experiencia en el uso de una plataforma digital, la experiencia en el uso de algún producto, y está basado en ser muy comprensivo y muy atento a lo que un estudiante necesita. Y luego estos estudios se corren como con 12, 15 personas y podrías preguntarte ¿por qué? ¿Por qué tan poquitos? ¿Por qué no corro una encuesta con cientos de personas? Bueno, porque después de la entrevista 12, 13, las respuestas se empiezan a repetir. Los patrones se empiezan a repetir, ¿no? Tú ya sabes más o menos por dónde va a ir la respuesta. Entonces, este mapa de empatía es un ejercicio súper sencillo y se trata de centrarte en un estudiante, escoge uno de ellos, piensa en alguno de ellos y pregúntate, cuando está en clase, o al menos cuando toma tu materia, ¿en qué está pensando? Es un poco aquí como cambiar de rol. Ahora yo quiero ponerme en los zapatos del estudiante y saber literalmente qué ve con sus ojos. ¿Es que ve la pantalla y es que ve el pizarrón antes? ¿O es que también alcanza a ver otras cosas que pasan alrededor de su casa? A lo mejor tiene otros hermanos que estudian ahí con él en el escritorio de al lado, si bien le va, o en la cama de a un lado, en el mueble de a un lado, ¿no? ¿Qué está viendo? Y no es solamente para saber si se distrae, sino también porque tal vez podría yo proveerle de más material para que tenga un apoyo visual cuando se siente a ver la clase. Probablemente, ¿qué pasaría si las clases fueran complementadas con pósters? Entonces vas cambiando de pósters según la semana o el día, no lo sé, ¿no? Pero preguntarnos qué ven. Puedes preguntarte también qué dicen, especialmente si no hablan. Si no hablan es que están en WhatsApp con alguien más, están tal vez diciendo a sus compañeros, oye, esta clase no está padre, o oye, está muy padre esta clase, no quiero que se acabe. ¿Qué dicen ellos de lo que aprenden? ¿Qué dicen ellos de ti? ¿Qué dicen ellos de los otros compañeros? ¿Qué dicen? Literal. Si es literal lo que ven, si es literal lo que dicen. Y puede ser que haya una diferencia
entre lo que dicen y lo que hacen. La cruda verdad es lo que hacen. Eso que están pensando en realidad es lo que hacen. Si tú quieres saber qué es lo que de verdad piensa alguien, observa lo que hacen. Puedes anotar también en tu ejercicio con tu papel y pluma qué sienten. En mi experiencia, esto es de lo que menos nos detenemos a pensar o a considerar. ¿Qué siente el alumno cuando yo le doy hora y media de una charla? Tal vez sus emociones van de lo positivo a lo negativo, ¿no? A la apatía de, sí me interesa el tema, pero ya llevas mucho hablando, entonces necesito un break, ¿no? Eso puede pasar también. ¿Qué sienten? Si tal vez sienten sueño al estar a las 7 de la mañana sentados frente a una computadora, yo también lo sentiría, ¿no? Puedes preguntarte también qué escuchan. Esto es que podemos diseñar lo que escuchan. Podemos diseñar una charla de 30 minutos para que tengan un ejercicio práctico los siguientes 20 o 30 minutos y descansar. Esto hacen en Finlandia. En Finlandia, lo común es tener 15 minutos de break. Descansan 15 minutos cada hora. Cada hora. Porque así te concentras mejor. Si queremos hablar de productividad en la educación, conviene que el cerebro tenga pausas y luego vuelva a empezar. Esto no lo hacemos tanto en Latinoamérica. Puedes preguntarte también, ¿qué gana esta persona estando aquí? ¿Es que está ganando tal vez credibilidad para un día poderse emplear y tener un trabajo bien remunerado? ¿Está ganando, no sé, tal vez algunos ya se quieren ir de su casa y la forma de su casa pues es ir a la escuela para tener un trabajo y eventualmente pues independizarse? No lo sé. Puedes preguntarte también qué pierden, ¿no? Algunos, por ejemplo, pierden convivencia con sus amigos, ¿no? Quieren seguir jugando videojuegos hasta tarde y entonces ya no van a clase o ya no se levantan a clase tan temprano porque hay otra cosa importante que les llama la atención también, ¿no? Y te pongo ejemplos de qué piensan, qué ven, qué dicen. Si quieres aquí toma foto porque después vas a hacer un ejercicio en el que vas a anotar en tu experiencia cómo ocurre esto. Me gustaría dedicar 10, 15 minutos a que hagas este ejercicio. Ve por una hoja de papel, ve por una pluma y me gustaría que lo hagamos en conjunto. Podemos hacer una especie de brainstorming. Podemos ir tirando ideas a ver qué surge, pero lo que más te recomiendo es que hagas uno para ese alumno que viene a lo mejor ahorita a tu mente y que dices, a este no lo logro todavía, no sé cómo. Hazle un mapa de empatía. Hazle un mapa de empatía. Tal vez puedes hacer uno por cada tipo de alumno que tengas, ¿no? Entonces, a partir de hoy, a partir de este momento, voy a dedicar los siguientes 10 minutos en hacer un mapa de empatía. Puede ser que me quede por aquí contigo, hablando, contestando alguna que otra pregunta. Puedes ir levantando tu mano si quieres y te abrimos el micrófono, pero empiezo a contar ahora 10 minutos y me gustaría hacerlo en conjunto. Entonces, empecemos. Te lo voy a dejar aquí en blanco. Está. Te lo dejo en blanco, tómale una foto, velo escribiendo en un papel. Y esta es la herramienta que quiero dejarte el día de hoy, el mapa de empatía. Es súper útil. Encuentras cosas que tal vez no hubieras pensado que estaban por ahí. Esto, claro, cuando se acabe esta sesión, después puedes hacerla con un alumno en tiempo real, escuchándolo, haciéndole estas preguntas, o algunas tú las puedes ya contestar, pero mi recomendación es que lo practiques en estos 10 minutos y que después lo puedas hacer de alguien con nombre y apellido, con que le pongas cara a esta persona. Y vas a ver lo rico de información que surge. Muy bien, dejo espacio para un par de preguntas acerca del ejercicio.
Me pregunta Laura Garza, ¿podemos entonces preguntar directamente al alumno alguna de estas preguntas si nosotros no tenemos clara la respuesta? Por ejemplo, ¿qué escuchan? Sobre todo en clases presenciales. Sí, sí puedes hacer sí que puedes hacer estas preguntas directamente. Hay algunas, por ejemplo, pues no está muy claro qué sienten y a lo mejor observando no va a ser tan certero que conozcamos qué sienten, pero que si le preguntas, por ejemplo, ¿cómo te has percibido durante la clase? Entonces no le estás preguntando cómo te sientes durante la clase, porque seguro si le dices, ay, ¿cómo te sientes? Te va a decir bien, ¿no? Es como ¿cómo estás? Bien. Pero si le dices, oye, ¿cómo te ha parecido estar en presencial? O sea, hay formas de preguntar y de saber cómo se sienten, pero sí, la respuesta, si tuviera que escoger como blanco y negro, te diría sí, sí que lo puedes preguntar. Y no tiene que ser una conversación de 1 hora, podrías sentarte con él tal vez 15 minutos y preguntarle acerca de la clase, preguntarle. A mí una de las cosas que me ha funcionado es preguntar al inicio, el primer día, sus expectativas y les pido que me las escriban. Les pido, dame un párrafo de las expectativas de la clase. Y entonces les explico qué significa un párrafo. Entonces yo les pido, un párrafo, así muy primaria, tiene 4 oraciones. Entonces necesito que redactes 4 oraciones, así verbo, sujeto, predicado, y me las pases por escrito. Necesito ver tu letra, no quiero algo en Teams, quiero que lo escribas y en tu cuaderno y me lo mandes por foto si no estás en el salón. Y a media clase yo puedo preguntar, oye, pues tú me dijiste que esperabas una clase muy dinámica donde aprendieras muchas herramientas. ¿Cómo ves la clase? Y entonces yo veo si se siente igual de ilusionado. Al principio entran muy ilusionados. Veo si se siente decepcionado a lo mejor, como que, uy, yo pensaba que no, pues, que me iba a ir mejor a lo mejor en las tareas, o si me siento un poco cansado porque está fuerte el proyecto, está fuerte el tema, me siento desorientado, ¿no? Entonces, aún hay una conversación abierta. Entonces, sí, la respuesta es sí. Sí que puedes preguntar directamente. Nos quedan 5 minutitos de este ejercicio. Terminando los 5 minutos, voy a pedir participaciones, a ver quién se anima. A ver quién se anima a compartirnos. Veo que Carlos Higuera e Iván Mendoza tienen la manita levantada. ¿Podríamos cederles el micrófono, por favor? Claro, les cedo el micrófono. A ver, primero, Gracias. ahí está Carlos. Listo, Carlos. Ya puedes prenderlo. Hola, Carlos. Bueno, vamos a darle entonces permiso No, a Iván. Iván, tal vez era para la sesión anterior. Sí. Iván Hola. Mendoza, si andas por ahí, todo tuyo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, con respecto al mapa de empatía, fíjate que es algo nuevo, un concepto nuevo que escucho, nunca lo había visto. Yo soy profesor de nivel superior en el área de matemáticas. Y fíjate que me hacen reflexionar esas preguntas que muestras ahí en pantalla. Por ejemplo, la pregunta de qué piensa. Yo pensé, no sé si esté bien, yo pensé no solo en un estudiante en particular, pensé en varios, ¿sí? Digamos de los regulares para abajo. Entonces, ¿qué piensa? No entiendo, va muy rápido, ya que termine la clase. ¿Qué ve? Y puse redes sociales, videojuegos, Free Fire, todos esos juegos que ve. ¿Qué dice? No se le entiende, profe, va muy rápido, ¿para cuándo es la tarea? ¿Qué hace? Toman fotos
a las notas del pizarrón, Ujú. platica con sus compañeros, se duerme, bosteza. ¿Qué siente? A veces pues llegan a sentir sueño, de que cuando uno no entiende algo, pues un sueño, frustración, desesperación. ¿Qué pierde? Desvelo. Y puse tiempo, pero creo que no, porque a la experiencia que he tenido, a pesar de que a veces es como, yo siempre les pregunto ya casi al final, o sea, aunque algunos a lo mejor no van aprobando en los parciales, los pongo a que reflexionen y se den cuenta de cómo llegaron, y a pesar de que a lo mejor no llevan las mejores calificaciones o no van pasando la materia, sí se dan cuenta que hay un avance mínimo de cosas que cuando entraron ni sabían, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué gana? Pues precisamente también lo que acabo de mencionar es una sensación de avance. Y bueno, ese sería mi mapa de empatía. gracias, gracias, gracias. Yo te animaría a que luego, ahora que ya tienes esta hipótesis, lo hiciste sin ningún alumno, pero podrías ir a hacerlo con un alumno. Podrías, con alguien que haya un poco más de confianza, ¿no? Y decirle, oye, pues me dejaron esta tarea, ahora tú tienes tarea. Me dejaron esta tarea y me gustaría que me ayudaras a hacerla. Para ver si lo que escribiste es verdad. O tal vez lo que escribiste lo puedes afinar y complementar en cada una de las preguntas. Fíjate que no he hecho tal cual un mapa de empatía. Lo que sí he aplicado en varias ocasiones es, ya al final del curso, que escriban una carta de manera anónima, qué piensan respecto al curso y a lo que se vio. Y en general, como les digo, escriban, es libre, ¿no? Simplemente sin groserías y respetando, ¿no? Y digo, ¿por qué? Porque eso me ayuda a mí a retroalimentarme y en ver en qué estoy fallando. Lo que sí me ha pasado es, y que coinciden, no nada más un grupo, varios grupos que han pasado, digamos, en una materia en específico que he dado, es que luego como los temarios son muy extensos, voy bastante rápido, ¿no? Entonces, Sí. hay chicos que vienen muy bien y hay chicos que no vienen tan bien. Entonces, esos chicos que no vienen tan bien, pues sí, en algún momento caen en la frustración, ¿no? Lo que yo a veces hago es apoyarme de otros, ¿no? De otros chicos que entienden más y van formando grupos de estudio. Pero eso sí lo he aplicado, pero tal cual un mapa de empatía, pues yo creo que sería lo más parecido a lo que he aplicado. Pero está buenísimo porque aprenden mucho cuando uno les explica. Y eso nos pasa a ti y a mí también. O sea, cuando otro profesor, cuando alguien más que da mi misma materia me explica algo que a mí no me quedaba tan claro, pues es mucho más sencillo de entender a que yo me tardé años descubriéndolo a ver si lo descubro, ¿no? Cuando tienes, cuando estás en doctorado se llama peer review, que hay otro peer, hay un par tuyo que te Sí, un da, par. revisa lo que haces, ¿no? Entonces, si eso lo hacemos con nuestros alumnos, una de las cosas, yo hago algo similar. Lo que hago es que el primero que termina, a veces el primero que termina y a veces el que yo sé que puede dar la respuesta, le pido que le explique al otro. Sí, sí. Son Ok. como tutores dentro del salón y eso facilita y la gente se siente un poco menos cohibida. También esa es otra forma de ser empáticos. Fíjate que eso yo lo he aplicado, te digo, digamos que formo equipos y de eso siempre yo los formo de tal manera que siempre queda a lo mejor un líder del equipo que es el que va a ir jalando a sus compañeros, ¿no? Pero en algún momento, platicando con alguien, me comentó que pues no se le hacía padre eso porque el alumno que a lo mejor es un poquito más avanzado o le entiende, a lo mejor se puede aburrir o lo puede tomar a mal, ¿no? De que, pues, ¿por qué me pone a mí que le explique a mis compañeros o eso, ¿no? Sí, Bueno, depende un poco el tono, ¿eh? Depende un poco el tono de... Creo que la receta, al menos en lo que he visto, que a mí me funciona también, es la cercanía. O sea, cuando saben que tú vas en buen plan, que estás ahí para, pues, como de soporte, que no eres alguien que los está solamente jalando y como el deber por el deber, te ayudan, ¿no? Como dices, este viene a ayudarme. Entonces yo le puedo regresar el favor hoy, ayudándole a alguien más, explicándole a alguien más, ¿no? Entonces, claro. esta actividad del mapa de empatía es una cosa que sí se hace de uno por uno. Entonces, podrías apoyarte, no de todo el salón al mismo tiempo, porque sí que es complicado y no se recomienda. Más bien,
es de 1 por 1, para que uno te pueda decir de verdad lo que está pasando. Alguien que tenga, es un poquito como cuéntaselo a lo que más confianza le tengas. O sea, es Ok. que si te tienen ya mucha confianza, ese uno sí te va a decir, no, la verdad es que aquí sí me distraigo porque lo que quieras, ¿no? Pero te ayuda entonces, una vez que completas, y aquí voy a continuar un poquito la charla, una vez que completas este mapa de empatía, una vez que terminas de llenar y de estudiar qué es lo que piensan hasta qué es lo que pierden, entonces ya puedes preguntarte cómo le puedes hacer para volver a equilibrarlos. Y es que aquí te dejo los pasos por si quieres también tomarle nota y hacerlo después. Platicas con un estudiante, uno es suficiente para empezar, haces el mapa de empatía y el tercer punto es el que quiero hablar ahora. Escribe atrás de ese mapa de empatía, ahí donde lo hiciste en el papel, cómo tú le podrías ayudar a balancearse, porque evidentemente alguien que se distrae, tal vez ya alguien que perdió la atención de la clase, alguien que va un poquito más atrasado, alguien que ni siquiera tiene interés, tal vez, en esa materia en específico, está un poco desbalanceado y necesita recuperar el balance, al menos para no dejar la materia. Al menos. Entonces tú y yo le podemos ayudar. No necesitamos que sea el estudiante de 10, pero tú y yo le podemos ayudar a recuperar el balance. Esto nos pasa a todos, no es una cosa como, ay, los estudiantes, los jóvenes ahora, es una cosa que a ti y a mí nos pasa seguro si nos metemos a otra clase, ¿no? Si volviéramos a ser estudiantes tú y yo. Y preguntarnos y escribir cómo le puedo ayudar a convertirse en ese que él quiere ser. Esta es una pregunta un poco más profunda, este es nivel avanzado. O sea, tal vez él mismo no sabe sus capacidades, como Thomas Alva Edison, como Steve Jobs. Tal vez ellos mismos no se han dado cuenta de lo que son capaces. Tal vez a ellos mismos se les ha olvidado que en México los estudiantes de nivel superior no somos más del 30% de los mexicanos. Entonces, tal vez no somos hijos de la nobleza, pero sí nos pasa más o menos como a los aztecas y a los griegos, que son como el 20-22% de personas que van a la universidad. Y si a eso le haces otro corte y preguntas, ¿cuáles estudian ciencias, ingeniería, matemáticas, las STEM, incluyendo ciencias computacionales? El porcentaje se reduce increíblemente. Y en eso se quieren convertir. En eso tienen el potencial. Ya están a punto de lograrlo. Les faltan 2 o 3 años de los 20 que llevan estudiando. Entonces, lo mejor que les puede pasar es que les recuerdes, tú y yo, que les recordemos que no estoy exagerando cuando digo que sí, que el futuro de México está en ellos. A ellos es a los que luego viene Tesla. Tesla acaba de cambiarse de ubicación. Ya no están en California, ahora se mudaron a Texas. El corporativo se está mudando a Corpus Christi, me parece que es un poquito arriba de Matamoros, Tamaulipas. Y entonces están llevándose ingenieros mexicanos a trabajar para allá. Ingenieros que estudiaron en nuestras universidades. Entonces sí que se pueden convertir en alguien, pero tal vez se les acaba de olvidar, tal vez no es una cosa que está todo el tiempo en su mente, ¿no? Escríbelo, ayuda mucho que escribas 3 formas, 5 formas, una forma. Atrás del mapa de empatía, escribe cómo les puedes ayudar a convertirse en lo que ellos quieren ser, ¿no? A mí sí me pasaba cuando yo estuve en ingeniería, pues había algunas materias en las que no me iba tan bien, pero lo que había en mi cabeza, yo tenía varios ejemplos de personas que habían salido de mi ciudad y que se habían venido a vivir al TEC, a vivir a Monterrey para estudiar en el TEC, y yo sabía que me quería convertir en uno de ellos. Yo quería ser ingeniero, yo quería luego trabajar, tal vez regresar a mi ciudad y trabajar en una de las áreas que yo veía o en alguna fábrica. Yo tenía una imagen mental de alguien en quien me podía convertir, ¿no? Y me acuerdo que una de las primeras personas a las que vi que estudiaron mi carrera, que yo no conocía a nadie que estudiara mi carrera, fue una graduada del TEC también, que nos fue a dar una charla a mi prepa, y que luego empezó a trabajar en una gran cadena de retail grande en mi ciudad.
Y todos los proyectos que nos contaba, yo a mis 17 años, yo decía, yo quiero hacer eso de grande. Entonces entré finalmente a ingeniería y había muchas materias en las que no me iba bien, pero mi cabeza estaba fija en cuando yo me gradúe, aunque ahorita no me vaya bien en esta materia, cuando yo me gradúe, yo sé como quién quiero ser. Después empecé a ver a muchos otros ejemplos de ingenieros que trabajaban aquí en Monterrey o de ingenieros que contrataban para llevárselos a Estados Unidos, amigos míos que se graduaban y ya no trabajaban en México o que sí trabajaban en México, pero empezaban ganando súper bien y que iban creciendo y tenían cada vez más responsabilidad en áreas súper específicas y a mí me emocionaba ver eso. Yo tenía una imagen clara y decía, lo puedo negociar. Tal vez no me va muy bien en alguna que otra materia, pero no importa porque eso no afecta el mapa horizonte lejano al que yo quiero ir, ¿no? Y creo que eso es importante que tú y yo les recordemos en quienes se quieren convertir, en quienes tienen el potencial de convertirse, ¿no? Eso es un poco lo que necesitan los estudiantes de ahora. O sea, este presente y futuro que vivimos en la educación de la tecnología, de las ciencias, de las matemáticas, de la ingeniería, cuando nos preguntamos qué es lo que realmente necesitan, punto número 1, tú y yo necesitamos aprender a sentir y pensar como ese estudiante. Porque la oferta que tú puedes tener a la mano para ellos, tú y yo estamos compitiendo contra los YouTubers. Y hay algunos YouTubers que enseñan matemáticas increíblemente bien, que enseñan música increíblemente bien, pero no tienen tanto acceso tal vez a alguien on demand, ¿no? Muchas veces me pasa que los alumnos vuelven a hacer la misma pregunta que de algo que yo acabo de aclarar, pero es que quieren la respuesta para ellos en lo personal individual. Y entonces me mandan audio por WhatsApp, ¿no? Yo hago grupos de WhatsApp. Antes hacía grupos de Facebook, pero lo dejaron de usar. Ya los de 20 para abajo, 25 para abajo ya no usan Facebook. Entonces dejé de abrir grupos de Facebook con mis alumnos, pero ese era el medio de comunicación. Ahora usamos WhatsApp y usamos Teams y usamos Zoom. Me mandan audio con la misma pregunta solo para que les responda a ellos. Y está bien, me parece bien. Soy yo el que tiene que adaptarse a las necesidades de ellos, ¿no? Es cuando tú y yo nos preguntemos qué necesitan. Para mí la clave ha sido la cercanía, porque el conocimiento lo pueden obtener, pueden comprar el libro y leer el libro cuando lo necesiten, pero la compañía de alguien que tiene experiencia y el apoyo de alguien que puede bajarse a su nivel y atenderlo como necesita ser atendido en el momento que necesita ser atendido, esa como confianza que le da un mentor, que le decimos profesor, nos decimos profesores, eso es lo que necesitan los estudiantes actualmente. Eso lo he vivido durante 8 años y resulta increíblemente bien. Y además créeme que es muy satisfactorio después, cuando tus alumnos de hace 8 años te buscan, por ejemplo, para ser su compañero de trabajo. A mí me ha pasado muchas veces que luego me buscan y me dicen, oye, tengo este proyecto, ¿cómo ves? ¿Le entras? Y termino trabajando con exalumnos. Y es una experiencia muy satisfactoria ver cómo van creciendo y que efectivamente, gracias a que tú los acompañaste, pues después hay una relación de compañeros de trabajo muy buena, de mucha calidad. Es crecimiento mutuo y eso es invaluable, es invaluable. Entonces, te agradezco muchísimo por llegar hasta aquí. Espero que el contenido de esta charla te haya, pues, refrescado un poquito cómo es que están las cosas en el presente de la educación. Y dejo un par de minutos por si hay alguien que quiera, pues, hacer alguna pregunta, que quiera tal vez aclarar algún tema o comentar cualquier inquietud. Muchísimas gracias y pasamos a las preguntas. Muchas gracias, Carlos. A todos los que están aquí presentes, gracias por llegar al final. Si tienen preguntas, si quieren tener el micrófono abierto, adelante, nada más es cuestión de que levanten su mano virtual. Si no, también por la cajita de Q&A podemos ir leyendo las que salgan. Bueno, igual en el chat hay muchas felicitaciones hacia ti, Carlos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ok,
Que hay un comentario por ahí de la maestra Olga, dice, ahí ya se me perdió. Ha sido difícil el regreso a la presencialidad para los adolescentes y jóvenes después de 2 años de virtualidad. Oye, sí, ha sido muy difícil y ahí de verdad te pido toda tu paciencia, toda la paciencia del mundo. Especialmente, yo estoy dando clases ahora en primer semestre y es que imagínate que es vivir la prepa, 2 años de tu prepa frente a una computadora. Estás tú solo estudiando. Entonces, sí, paciencia, comprensión para ellos, por favor. Perfecto, Si veo tú por la estás ahí. pasando mal, o sea, si tú como profesor la estás pasando difícil porque tus alumnos se distraen, él la está pasando peor, nada más que tú y yo no nos enteramos. Él sí está pensando, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y yo voy a trabajar con el conocimiento que me dan aquí online? Sí. Nos pregunta la maestra Nubia, ¿dónde encontrarán la grabación? La grabación va a estar en nuestro canal de YouTube. Si buscan Cengage Latinoamérica, ahí les va a aparecer. Suscríbanse y ahí van a encontrar esta grabación. No sé si haya más preguntas. Bueno, igual muchos agradecimientos por acá. Yo una pregunta. Adelante, Iván. En la parte de tipos de estudiante, esa clasificación que das es desde tu punto de vista, ¿verdad? Porque platicaba precisamente, un compañero llegó en ese momento y me decía, ¿por qué debe de ser así un estudiante ideal? Le digo, no, pues es que él desde su punto de vista, ¿no? En mi experiencia sí ha sido, a mí, tal vez es por el tipo de materias que yo doy, que llegan estudiantes que ya trabajan. Entonces, a mí ha sido lo mejor que me ha podido pasar porque van más adelante. Y entonces me piden libros y me piden blogs y me mandan podcast y profe, escucha esto y qué opinas de no sé qué. Y es, o sea, lo puedo dar, no lo voy a poner a dar la clase, pero es el más interesado de todos. Entonces yo cuando me cuesta mucho que los demás captar su atención y que los demás pongan toda su interés en mi clase, y de repente llega alguien que ya tengo su interés desde el primer día, para mí es el ideal, pero ese es mi caso, ¿no? Yo por eso te recomiendo hacer el ejercicio, a ver quién para ti es el promedio, que son la mayoría, quién para ti es el ideal en tu caso, y quién sería alguien que necesite pues, un poco más de trato especial, que no significa que sean malos estudiantes. Muchas gracias, Okay, Iván, por tu gracias. aportación. Y bueno, antes de que sigamos con preguntas o si están por ahí formulando lo que le van a preguntar a Carlos, yo aprovecho para invitarlos a todos, sobre todo a los docentes de matemáticas, de física y estadística, a que participen en nuestro programa piloto 2022. Les voy a compartir súper rápido mi pantalla para que sepan un poquito de qué trata. Es un piloto en nuestra plataforma WebAssign. Si no la conocen o no han escuchado de ella, les platico súper breve. Es una plataforma, bueno, más que una plataforma, son nuestros libros de matemáticas, de física y estadística convertidos en experiencias de aprendizaje, de enseñanza y de aprendizaje. Entonces tiene beneficios para el docente como ahorro de tiempo, personalización del curso, ejercicios, recursos adicionales y además los estudiantes que participen. Bueno, si el docente decide formar parte del piloto, los estudiantes tienen acceso al libro gratuito de forma perpetua. Entonces, para registrarse es muy sencillo. En cuanto cierren el botón de Zoom, les va a aparecer una ventana emergente o un pop-up window y ahí tienen que completar un formulario. Posteriormente, nuestro equipo de especialistas van a analizar la solicitud y les estaremos haciendo llegar noticias sobre la inscripción. Algo importante de este programa piloto es que todos los docentes que terminen el programa van a poder participar en un sorteo para una beca en Udemy. Bueno, son 3 becas de Udemy. Si no conocen Udemy, es una plataforma igual de aprendizaje que tiene una infinidad de cursos súper interesantes de todas las áreas. Entonces, cualquier docente que gane puede elegir el curso que quiera, no importa que no sea STEM. Si quieren elegir algo de diseño, de fotografía, de lo que sea, lo pueden tomar. Entonces, esta es la invitación. Les va a aparecer en cuanto cierren la ventana. Regístrense, de verdad. Además, en el programa piloto, pues obviamente tienen acceso gratuito a WebAssign. Ustedes siempre tienen acceso gratuito, pero sus estudiantes van a tener acceso gratuito mientras ustedes están en este programa piloto. Entonces, ya saben por ahí, les va a aparecer el link. Si están interesados, regístrense. Son un par de preguntas. Es importante nosotros irlos perfilando, pero bueno, esta es nuestra invitación. De verdad esperamos recibirlos en este programa piloto. Y veo que ya hay aquí un par de preguntas, ya estamos a las 5 en punto, pero bueno,
Vamos a ver, nos pregunta una maestra sobre un libro de química, dónde encuentra los materiales del libro. Ok, maestra, ahorita si me pasa su correo por el chat, yo la pongo en contacto con uno de nuestros representantes para que él o ella le puedan hacer llegar los materiales. Y bueno, aquí en el chat, no sé si es para toda Latinoamérica. Nos están preguntando, el programa es para toda América Latina. Es hasta el 10 de junio, entonces este programa piloto pues es el tiempo que ustedes consideren en su curso, si quieren únicamente un par de semanas, si quieren todo el semestre, empieza desde hoy y termina hasta junio. Entonces pueden registrarse y ahí pues en la página están todas las indicaciones. La página la pongo rápidamente en el chat por si quieren tenerlo más a detalle. Yo aquí me apresuré un poquito, pero bueno, lo importante es que al final lean el formulario y si están interesados lo completen. Perfecto. Otra preguntita por aquí. Es el correo de la maestra. Pues muy bien, no sé si haya preguntas con la manita levantada, creo que no. Y aquí en el chat veo igual buenos comentarios, pero ya están las preguntas en la caja de Q&A, ya están resueltas. Entonces, me parece que es todo. Ahorita les comparto la página nuevamente, perdonen. Pues bueno, creo que ahora sí, ya terminamos las preguntas. Te agradezco muchísimo, Carlos, por esta plática. La verdad es que fue súper enriquecedora. Yo tampoco conocía el mapa de empatía. Ya estoy platicando acá con Raquel que lo queremos aplicar en unas cosas del trabajo también. Te agradecemos muchísimo. Y igual a todos los docentes aquí presentes, gracias por estar aquí, gracias por conectarse, por sus preguntas y sobre todo también por estar participando con Carlos. Buenísimo. Les dejo mi LinkedIn. Un gustazo y muchísimas gracias por la invitación. Encantado. Perfecto. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias por participar y los esperamos en el programa. A ti, Raquel. Gracias por invitarme. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye, bye.